Hola medievales, hoy os voy a enseñar cómo hacer estas piedrecitas para las maquetas. Son piedras artificiales, pero que parecen muy reales, incluso están bastante duras y se asemejan muy bien para hacer este tipo de muros. Pues si queréis ver cómo hago todas estas piedras para maquetas, para tener material a tope, tienes que continuar viendo el vídeo. Bueno, ante todo os preguntaréis, y dices, bueno, Tommy, ¿este tipo de piedrecitas se puede hacer con poliestireno? Sí, es cierto. El problema del poliestireno es que tienes que hacerla individualmente y la verdad que cuesta trabajo, porque tienes que cortar trocitos, ver bien su tamaño y una a una darle su corte, su medida, que no tenga esquinas, ¿vale? Salen como muy rectas, bueno, es un poquito entretenido. De hecho, aquí tengo, y es un recurso que hago muchas veces. Lo mejor de hacerlo con poliestireno, pues que es muy ligero el peso. Si es verdad que estas piedrecitas, pues pesan un poquito más, pero si las comparas, pues son mucho más realistas. Ya incluso parecen piedras de verdad, ¿vale? Pues venga, voy a enseñar cómo las hago. Hacerlas es muy sencillo. Tan solo vamos a necesitar un poquito de papel higiénico. Yo lo he hecho todas estas que han salido aquí con 10 o 12 pliegues de estos chiquititos. Cola blanca y opcionalmente, si queréis, pintura negra, porque para que aguarla, y escayola. También os vale yeso. Esto lo hago para darle un toque a piedra que sea más matizado, más bonito, un poquito más realista. Aquí estas me han salido muy blancas, no terminé de echarle suficiente pintura o le eché mucho a escayola, pero aquí, si os dais cuenta, pues estas me salieron más grises. Lo puedes hacer en tonos grises, lo puedes hacer en tonos negros, tonos marrones, beige, en el color que más preferáis. Bueno, para hacerlas simplemente es cortar plieguecitos de papel higiénico. Yo lo hago con un par de ellos o tres, en tandas así. Lo metemos en un molinillo eléctrico, con mucho cuidado, por favor, ¿vale? Lo cortáis en trocitos pequeños y lo metemos en un molinillo eléctrico. Lo dejamos y se queda muy esponjoso cuando, una vez que está bien batido y todo, se queda, parece como una espuma, queda muy chulo. Lo metemos todo en un bote, aplicamos cola blanca, pintura o un poquito de... Yo lo que hago es echo una aguada manchada de negro, se lo aplico al mismo mejunje, así va cogiendo ya, tomando tonos grises, ¿vale? Lo remuevo todo bien y aplico un poquito de escayola. También os vale yeso, que es lo mismo, ¿vale? Y haces una argamasa, una pasta, hasta que ya veas que no se te pega en la mano. Vas a ir aplicando escayola hasta que no se te quede en la mano. La ventaja de hacerlo así, bueno, pues que quedan flexibles. Si te hiciera falta hacerle un corte, se le puede hacer, ¿veis? Porque no deja de ser papel higiénico, ¿veis? Pero a la vez es muy terroso, muy agradecido de trabajar. Entonces le da a la maqueta, como veis aquí, ya un toque muy semejante a la piedra. Bueno, pues una vez que está hecha la argamasa, pues tan solo tenemos que formar bolitas. Puedes formarlas grandes, del tamaño de 1 centímetro aproximadamente, o más pequeñitas, ya dependiendo de lo que necesites. Yo recomiendo, pues, bueno, tamaños intermedios, y aquí en vuestra maqueta lo vais mezclando, ¿vale? Una vez que ya lo tengáis pegado en vuestra pared, pues con esa misma masa, si queréis, podéis meter entre las juntas o ya aplicáis directamente yeso. Esta es una opción que sale muy económica, te da un peso intermedio, obviamente no es el poliestireno, que pesa más ligero, pero tampoco es piedra de verdad, así que le da una cosa intermedia, siendo flexible, ¿veis?
que esto ya dependerá de la cantidad de escayola que le apliquéis. Al principio yo hacía trocitos cortaba trocitos de papel higiénico, hacía bolas y después le echaba cola y tal, pero no quedaban bien porque muchas veces se le quedaba un poquito despegado y se salía el papel y se deformaba. Así que yo la opción que mejor he descubierto para hacer esto es así. Bueno chicos, pues esto es todo. Voy a seguir pegando, que me queda aquí tarea por hacer, que estoy haciendo una casa grande, muy parecida a esta, ¿recordáis? Y voy a hacer un tutorial de cómo se hace una maquetita tan chula, que ya lo subiré para la semana que viene o la otra, ¿de acuerdo? Os recuerdo que podéis ver el vídeo por aquí arriba de cómo hice los tejados, ¿vale? Por si necesitáis. Y también el césped artificial, que lo está viendo mucha gente, que estoy muy agradecido. Bueno chicos, hasta el próximo vídeo y no olvides suscribirte si todavía no lo has hecho. Un like. Gracias. Hasta luego. Te recuerdo que puedes suscribirte pulsando en el icono de aquí, o también puedes ver unos vídeos relacionados con esta temática en estos enlaces que te dejo aquí al lado. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta pronto.